pero hay que ir más allá de quién decide. También es importante sobre qué se puede decidir. Esa democracia es simplemente el poder de las mayorías y las mayorías pueden imponer su voluntad y su criterio, su decisión a las minorías. Es decir, si las mayorías votan que la esclavitud está bien, la esclavitud está bien. Si hay más hombres que mujeres, se vota que podemos violar a las mujeres o quitarles derechos, o al revés, si hay más mujeres que hombres, pueden votar que los hombres deben trabajar para ellas o deben estar oprimidos. ¿Un astrofísico hablando de filosofía política y teoría monetaria? ¿Un liberal hablando de psicología evolucionista y de cibernética? Pues sí, se llama Francisco Capella y presentarle es bastante difícil porque durante su vida ha hecho grandes esfuerzos por no ser encasillado. Mi invitado de hoy es un pensador independiente. A pesar de ser uno de los fundadores del Instituto Juan de Mariana, uno de los baluartes del liberalismo en España, no se casa con nadie y no es raro verle en conferencias haciendo críticas a otros pensadores liberales. Durante las últimas 2 décadas, Francisco ha ido creando su propia navaja suiza para enfrentarse al difícil reto de comprender el comportamiento humano y para buscar la vía hacia la prosperidad y hacia la convivencia pacífica. A día de hoy, puede hablar con gran solvencia sobre economía, inteligencia artificial, cibernética, filosofía política, ética, biología, epistemología. Lo dicho, una rara avis a la que hay que escuchar atentamente. Quédate conmigo porque hoy voy a hablar con Francisco Capella sobre libertad y muchas otras cosas. Bienvenido, Francisco. Hola Val, ¿qué tal? Si puedes, llámame Paco, por favor. Estupendo, mira, era lo primero que te iba a decir, porque primero mi padre se llama Francisco también, pues te llamaré Paco. ¿Qué tal estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por el interés y gracias por la amable presentación. Estupendo. ¿Quieres hacer alguna concreción a la presentación o te No, parece es ok? verdad que has contado cosas más o menos en orden. Es verdad que yo empecé de físico, astrofísico, y a veces me presentan como si lo fuera. Y digo, bueno, es algo que yo fui, que hice hace, pues ya no recuerdo tanto, da miedo, dices, pensar hace 30 años, pero que después he tocado mucho menos. Luego lo de que no te encasillen, esfuerzos por no encasillarse, nunca he hecho un esfuerzo intencional para que no me encasillen, simplemente vas viendo ideas, durante un tiempo te interesan o te apasionan, incluso te pueden calificar. Pues hace muchos años fui muy austriaco, pero luego me di cuenta de los límites del paradigma austriaco. Entonces, pues ahora puedo decir que me considero simpatizante de muchas cosas del austriaco, pero también muy crítico. Entonces, siempre con la edad vas viendo que conviene ser prudente en cómo te defines o incluso cómo te presentan, porque lleva todo equipaje o bagaje, entonces es peligroso. Dices, eres austriaco, tú ya te crees todo lo austriaco y no eres nada más. Pues conviene tener una mente más abierta a distintas ideas y distintas escuelas. Sí, estoy de acuerdo, porque además es una espiral que se retroalimenta, ¿no? Cuando te definen o te categorizan, tú tiendes luego también a facilitar tus presentaciones categorizándote y acabas comportándote como si fueses o tienes esa tendencia. Y para los que nos gusta tener flexibilidad cognitiva, pues yo creo que es bueno huir de ahí. Así que dentro de lo posible vamos a intentarlo. Yo creo que es una de las ideas de la entrevista, por eso también comentaba que tú eres miembro fundador del Instituto Juan de Mariana, que es un instituto que habla sobre ideas de la libertad, del liberalismo, pero obviamente eres mucho más y tienes muchas ideas y tienes mucho conocimiento que, bueno, es el que quiero tratar contigo hoy aquí. Vamos a empezar con una pregunta que es una curiosidad que yo tengo, porque tú has elegido una serie de ramas del conocimiento, que es la biología, la psicología, la inteligencia artificial o la cibernética, sobre otras materias que son también muy interesantes, como pueden ser la historia o la antropología, la sociología o incluso el arte, ¿no? El arte también cuenta mucho del ser humano. ¿Hay algún motivo por el cual has elegido unas materias y no otras? ¿O ha sido algo orgánico que, bueno, pues sí, ha surgido así? Hombre, ¿qué he ido estudiando, qué me ha ido interesando a lo largo de la vida? No he tenido un plan, obviamente, a largo plazo, sino son cosas que han ido surgiendo. A mí me dices eso hace 30 años, 40 años que yo iba a acabar aquí y me habría resultado todo muy raro, muy extraño. Explícame cómo. No estoy totalmente de acuerdo, por ejemplo, con que yo no haya estudiado cosas de antropología y sociología. De hecho, muchos de los autores que quizá clasifico de otra manera dentro de psicología evolucionista, naturaleza humana, evolución cultural, al final es antropología.
Si alguien me quiere recomendar algún antropólogo más que sea específicamente antropólogo, algo que encuentro difícil es al presentar a algunos autores, dices, bueno, ¿esta persona qué es? ¿Es psicólogo? ¿Es biólogo? ¿Es antropólogo? ¿Es de todo eso un poco? Sociología, algo he leído de sociología, me gustaría leer más, me gustaría leer a gente como Durkheim y a otros, pero también está ahí, las ideas de la sociología están en muchas de las demás. Dos que sí te concedo son historia y arte. Historia, pues porque la historia quizá tiene demasiados detalles y no es lo que más me apasiona y el tiempo es limitado, pero no quiere decir que eso que no me interese, que no me gusta. Por ejemplo, si hay series de televisión basadas en hechos históricos, me parecen muy interesantes. Si alguien te quiere dar una conferencia de cosas de historia, pues yo quizás sea el primero en ir ahí, pero yo no tengo tiempo de dedicarme a todo y la historia requiere un nivel de especialización que quizás no te deja tiempo y recursos para otras cosas. También no soy especialista, sé que no me voy a poner a criticar a los historiadores en general, pero me preocupa que la historia, ¿qué es? Simplemente una descripción de hechos uno detrás de otros, como dicen algunos, hacer una lista y de ver, pasó esto y luego pasó esto otro, o también tienes que entender qué es lo que está pasando y por qué. Mises, por ejemplo, Ludwig von Mises es un pensador que se puede entender como muy teórico, pero él tenía mucho conocimiento de historia, o al menos escribía sobre temas históricos. Entonces puedes entrar, bueno, pero la interpretación que está haciendo es correcta o no. ¿Cómo saberla o no si no tienes un conocimiento teórico de cosas como economía, psicología, sociología, para entender esa historia? Y lo del arte, pues es verdad que hay gente que es especialista en el mundo del arte. A mí no es un ámbito que me interese especialmente, pero de nuevo me interesa el arte como bien has dicho, como expresión de la naturaleza humana. Entonces es curioso descubrir que puede servir como ejemplo de señales honestas costosas, que es una teoría que me interesa mucho a mí. Mira, la gente que produce arte está demostrando a los demás lo hábil que es al producir algo estéticamente llamativo. Y también el arte sirve, pues eso, para producir cosas que nos gustan. Entonces, el ser humano actúa intencionalmente para perseguir objetivos que considera valiosos. De forma abstracta podemos entender que intenta satisfacer su deseo de bienestar y placer, y el arte consiste en producir pues, objetos o procesos, eventos que te proporcionan ese placer. Si no se quiere solo el placer, pues también excitación o agitación o mover, tocar ciertas emociones. Me interesa más el arte con cómo conecta con la psicología humana. Sí, yo creo que por lo que dices vas un poco en la línea de la abstracción, ¿no? De cómo esa información histórica o de arte puedes utilizarla para comprender mejor las grandes ideas, ¿no? Las grandes tendencias. Esta es una pregunta trampa porque en el fondo yo pienso mucho como tú, entonces me imaginaba que iba por ahí, pensaba que ibas a responder esto, pero que quería tenerlo claro porque a veces yo también tengo dudas sobre si oriento adecuadamente mis estudios, ¿no? Mis intereses. Porque a veces pienso, quizá debería dedicar más tiempo al arte o quizá debería dedicar más tiempo a la historia, ¿no? Pero bueno, es lo que tú dices, es un coste de oportunidad de cuando se lo dedicas a una cosa no se lo dedicas a la otra. Háblame de la consiliencia, porque es un término que no conoce mucha Bueno, gente. antes de pasar a eso, si no te importa, Sí. para que veas, para resaltar lo del arte, que yo no escriba a menudo o comente casi nunca cosas de arte, no quiere decir que no me interese Ah, por personalmente. Es supuesto, decir, a mí sí. me puedes llevar a un museo y me puede parecer fascinante, y si tengo un especialista al lado que además te explica un cuadro, te explica el contexto histórico de un cuadro, lo que significa, y hace que te fijes en algún truco o en alguna técnica o lo que sea, en algún detalle que tú no verías por ti solo, eso me parece fascinante. Pero insisto, es que yo no me puedo especializar en todo, pero sí que ahora no recuerdo el nombre del autor, es que hay uno, el apellido es Dutton, pero no me acuerdo si es Kevin o Dennis, porque uno escribe sobre psicópatas y el otro sobre cosas de psicología evolucionista. La psicología evolucionista ha estudiado el arte y lo que es la estética evolucionista es un ámbito que existe. Sí, sí, sí. Una de las cosas que dice es que a prácticamente todas las culturas les gustan los cuadros o las pinturas que representan eh, zonas abiertas, naturaleza, con árboles salpicados, un poco como si fuese la sabana, ¿no? El origen de donde partimos todos. Ujú. La idea de consiliencia, que tiene mucho que ver también con lo que estamos hablando, yo creo, ¿no? De enfocar las cosas desde distintos puntos de vista.
es una idea de Edward... No es una idea de Edward Wilson, pero la publicitó él, digamos, la dio a conocer más él. ¿Puedes contarnos en qué consiste y por qué la consideras relevante? Pues básicamente consiste en que las ramas del conocimiento humano no están separadas o no tienen por qué estarlo, sino que se pueden conectar, que no tienen que vivir como compartimentos aislados, cada uno soltando su discurso, ignorando lo que dicen los demás, sino que se pueden enriquecer mutuamente y que de hecho deben hacerlo porque si hay algo que intenta aislarse del resto del mundo, quizá es para protegerse, quizá es para que no le puedan refutar algo, o quizá es porque eso es una secta, el conjunto de ideas que definen un pensamiento sectario. Entonces, abrirse, intentar aprender de otros, de otros ámbitos de conocimiento, intentar enriquecerse y sobre todo demostrar que no estás huyendo de posibles críticas. Yo creo que consiliencia tiene también que ver eso con consistencia. Si tu conjunto de ideas es bueno, resistirá el contacto con otras ideas y no solo lo resistirá, sino que probablemente ganará en fuerza, ganará en apoyos. ¿Puedes ponerme algún ejemplo de consiliencia, de aplicación práctica de la consiliencia en la ciencia, por ejemplo? Lo fundamental, de nuevo, a nivel abstracto, es, por ejemplo, que todas las ciencias humanas, todas las ciencias sociales, se pueden fundamentar en las ciencias naturales. No hay un ámbito que son las ciencias naturales y otro ámbito completamente distinto, independiente, que son las ciencias humanas, las ciencias sociales, las humanidades, las letras. ¿Eh? Si sabes, si conoces ambos ámbitos, ambos dominios, ves que los puedes conectar. Y una de las bases es entender algo de biología, qué son los seres vivos, yo los defino como agentes autónomos autopoyéticos, qué necesidades tienen, en qué contexto se desenvuelven y ver cómo todo eso origina al final una especie particular de seres vivos, que somos los seres humanos, con una serie de características que produce todo lo que es sociología, cultura, humanidades. Por ejemplo, todo lo que es la psicología evolucionista se basa en aplicar principios de biología y evolución biológica. Incluso lo que es la evolución cultural, que podría parecer que la cultura pues tiene poco que ver con las ciencias naturales, dices, no, todas las ideas, evolución cultural se puede estudiar como que las ideas son a nivel básico unidades que se reproducen, que alguien crea mediante imaginación, mediante creatividad y que otros copian, que otros reproducen, y eso es básicamente lo que estudia la teoría evolutiva en abstracto, es decir, la evolución no se aplica solo a la biología, sino que se puede aplicar también al mundo de las ideas. Y entonces hablamos de memética o de evolución cultural. Voy a hacer un poco de abogado del diablo. ¿No crees que hay gente que puede pensar que esa forma de pensar es un poco reduccionista? Es decir, vamos a reducirlo todo a la biología o incluso a la física, ¿no? Incluso la interacción entre átomos. Pero es que la palabra reduccionista a menudo se usa como, se emplea como un insulto. Eres un reduccionista. Entonces yo a estos reduccionistas les diría, vosotros que sois adicionalistas, entonces, ¿qué es lo que queréis añadir? Es decir, ¿qué habría además de átomos, materia, energía e interacciones que son lo que estudias cuando estudias física? Si el reduccionismo, se puede hacer un reduccionismo sano si lo haces con cuidado y a base de estudiar muchos niveles y cómo van construyéndose unos sobre otros y cómo se va ganando en complejidad. Cómo reducir, no es decir, bueno, eso es solo interacciones entre átomos y ya está. Y ya está. ¿Crees que lo has explicado todo? ¿Crees que explicar la mente humana es decir, bueno, son solo interacciones entre átomos? Y dice, bueno, pues, pero las interacciones entre planetas y entre protones y electrones también son solo interacciones entre partículas. Habrá alguna diferencia, ¿no? Luego, la perspectiva que creo precisamente consiliente es hacer reduccionismo y lo contrario, holismo a la vez, o síntesis y análisis, o análisis y síntesis, como quieras. Es decir, descomponerlo todo y volver a componerlo con cuidado y a ser posible de forma acertada. Insisto, creo que la crítica de reduccionismo a menudo es de gente asustada de que no domina el tema, no sabe cómo se hace esa reducción, insisten que no puede hacerse porque ellos no saben hacerse o tienen miedo de los resultados, tienen miedo de que les coman la tarta, de que llegue gente de las ciencias naturales y les digamos, invada su dominio. Cosa que no tiene por qué pasar
porque si hay alguien que es un buen, por ejemplo, historiador, un buen estudioso del arte, conocerá detalles que otros no conocen, le habrá dedicado suficiente tiempo. Pero los demás le pueden decir, oye, de nuevo, insisto, que esto se puede conectar, no insistas en que no se puede conectar. Completamente de acuerdo. Vamos a ir cambiando un poco de tema hacia la parte de filosofía política. ¿Cuál es para ti la mejor forma de organización social? Pues hombre, soy liberal, las sociedades lo más libres posibles, en las que se respeten principios como libertad, derecho de propiedad, no agresión y luego que todo aquello que vaya más allá sean arreglos, acuerdos contractuales. ¿Eh? Entonces, las sociedades más libres me parece que son las más prósperas, las más armoniosas, entendiendo que la libertad es dentro de la propiedad privada de cada uno y no es una libertad, digamos, irrestricta, como no eres libre para matar a los demás, para violar a quien te plazca, para secuestrar, para robar, ¿no? La libertad implica restricciones, implica respetar la libertad ajena. Los principios liberales son principios muy minimalistas, ¿no? Lo que estás comentando. Bueno, yo creo que es bueno que lo comentes porque, de hecho, yo creo que hay una confusión lingüística, ¿no? Muchas veces de la palabra liberal, según en qué ámbitos la menciones. Hay gente que la asocia a la derecha conservadora, hay gente que la asocia a la izquierda liberal americana. Bueno, cada uno tiene su propia idea. Yo creo que el resumen que tú has hecho es muy, muy bueno. Me gustaría que lo relaciones esto con la democracia, porque se supone que la democracia es un poco el culmen del desarrollo civilizatorio occidental y que, de hecho, se está pidiendo a todos los países que no están en democracia que vayan hacia allí. ¿Cómo conecta esto con las ideas liberales? ¿Hasta qué punto tú crees que la democracia es el sistema organizativo y político que necesitamos? Una aclaración antes de entrar en el interesante debate de democracia y liberal. La izquierda americana no es liberal, es liberal en inglés, que liberal en inglés es una trampa de traducción, no significa liberal. La, liberal del español actual es classical liberal en inglés, o libertarian, y el liberal actual en Inglaterra o en Estados Unidos es progresista o socialdemócrata, es típico del Partido Demócrata. Es verdad que también que las ideas liberales a veces se asocian con la derecha conservadora, pero dices, bueno, simplemente es que las ideas liberales son liberales en lo económico y en eso la derecha tiende a ser liberal en lo económico, pero también es liberal en lo social, cultural, moral, y ahí es la izquierda donde, la que puede ser más liberal que la derecha. El tema de democracia y libertad o liberalismo es apasionante porque hay gente que acusa a los liberales, es que no sois demócratas. Y entonces digo, bueno, es cierto que no somos del todo demócratas o que el liberalismo no es sinónimo de democracia. ¿Qué quiere decir democracia y cuál sería su antónimo, su contrario, su contradictorio? La gente asume que si no eres demócrata debe ser autoritario, totalitario, dictatorial, defender a los tiranos. Dices, no, el liberalismo se refiere a derechos individuales, mientras que la democracia es una manera de organizar grupos en la cual pues cada uno tiene su voto o el poder está en el pueblo, que es lo que significa democracia, en vez de estar en un rey absoluto o en vez de estar en una pequeña oligarquía, que son, digamos, las alternativas. Entonces, el liberal dice, mire, los grupos, mientras que se organicen de forma contractual y esos contratos respeten, al menos inicialmente, la libertad y la propiedad privada, es decir, la participación en ese contrato sea libre y voluntaria, luego el contrato puede especificar cómo quiere que se organice esa asociación, cómo debe ser su gobierno. Y no parece mala idea que haya una democracia en el sentido de que todos los miembros de la asociación tengan poder de decisión, poder de voto. Entonces, ¿quién decide? Pero hay que ir más allá de quién decide. También es importante sobre qué se puede decidir. Esa democracia es simplemente el poder de las mayorías y las mayorías pueden imponer su voluntad y su criterio, su decisión a las minorías. Si las mayorías votan que la esclavitud está bien, la esclavitud está bien. Si hay más hombres que mujeres, se vota que podemos violar a las mujeres o quitarles derechos, o al revés, si hay más mujeres que hombres, pueden votar que los hombres deben trabajar para ellas o deben estar oprimidos. Entonces, el liberal lo que hace es una crítica de la democracia, decir, oiga, que ustedes pueden tener democracias totalmente liberticidas, si simplemente no se aclara qué quiere decir eso del poder del pueblo.
Pues a mí me gustan, aunque creo que hay problemas, las democracias liberales, en el sentido de reconocer que es necesario algún tipo de organización política. Aquí entraríamos en el fascinante debate entre minarquismo y anarcocapitalismo, pero vale, como de momento el mundo es como es y hay una serie de estados y unas organizaciones políticas y las alternativas menos malas entre las existentes pues parecen las democráticas, podemos decir, bueno, vamos a ver si estas democracias las liberalizamos, hacemos que sean cada vez más respetuosas de esas ideas de propiedad, libertad, no agresión y contratos, para evitar demagogias, populismos, autoritarismos, totalitarismos. Muy bien. ¿Cuáles crees que han sido las claves para el progreso humano en los últimos siglos? ¿Qué nos ha llevado a vivir en el mejor momento de la historia? Muchos autores como Steven Pinker, por ejemplo, dice que ahora mismo estamos en el mejor momento de la historia, a pesar de que los medios de comunicación se empeñan, ¿no?, en que todo va fatal. Yo también soy de los que piensan que estamos en el mejor momento de la historia. No me habría gustado vivir en la Edad Media, pero ni siquiera en el siglo XVIII, ni en la época de los griegos clásica tampoco me habría gustado. No sé si tú opinas igual, y si opinas igual, ¿qué crees que nos ha llevado hasta aquí? ¿Nos ha llevado esas ideas liberales? ¿Nos ha llevado la democracia, los estados? Porque una de las críticas de los liberales suele ser hacia el Estado. El Estado, cuanto más pequeño, mejor. Pero eso se contradice un poco con la idea de, bueno, en los últimos años cada vez el Estado es mayor y parece que hay más prosperidad en el mundo. ¿Cómo puedes responder tú ante esa aparente contradicción? Vale, que una cosa coincida con otra no quiere decir que, que A cause B. Podría ser que B cause A o que no guarden relación, o incluso podría estar impidiéndolo, dificultando el Estado, podría estar dificultando el crecimiento económico y la prosperidad. Y habría que explicar cómo o por qué. Yo creo que el avance de la humanidad se debe básicamente al avance. Joseph Henrich tiene un libro que dice que lo que nos hace exitosos es la cultura, básicamente la capacidad de acumular información, acumular conocimiento. No solo producirlo, sino conservarlo y transmitirlo. Que no tenemos que aprender cada cosa por nosotros mismos, sino que podemos compartirlo con los demás. Esto hay que combinarlo con muchas más ideas, como la idea de especialización e intercambio, que es lo que está en conceptos económicos base de las sociedades que se especializan y que tienen mercados y que desarrollan capitalismo. Entonces, la gente se especializa, es decir, este conocimiento que tiene lo va haciendo cada vez más productivo, más eficiente, y sus bienes o servicios se los ofrece a otros. Además, van produciendo herramientas y van ahorrando recursos, y eso es lo que da lugar a los bienes de capital y al capital. Entonces, yo creo que las sociedades más prósperas lo son porque son libres, que en su vertiente económica es decir que tienen mercados libres y que son capitalistas, y porque han ido acumulando cultura, conocimiento científico, conocimiento técnico, tradiciones institucionales que, que van funcionando mejor, y lo que defiende Pinker, y lo va a defender también en su último libro que se acaba de publicar o está a punto de publicarse, es que son cada vez más racionales, que dependen menos de supersticiones o de tradiciones conservadoras que simplemente se aceptan sin más, por conformismo o por obediencia a la autoridad. Es que cuando ves la naturaleza humana y cómo somos no solo sociales, sino muy tribales, ves que esas cosas que suenan muy bien, como ser racional y ciencia y conocimiento, chocan contra el mundo de ciertas ideas que definen a grupos y que los individuos de esos grupos deben aceptar o deben asumir si quieren llevarse bien con los demás miembros de los otros grupos. Esto es típico, por ejemplo, pues de las religiones o de las ideologías. Si tienes una fe religiosa, es que crees una serie de cosas que te identifican con otros y que te unen a otros, porque otros pueden decir, este cree lo mismo que yo, este es de los míos, es de mi grupo, y dentro del grupo nos apoyamos unos a otros, nos ayudamos cuando tenemos algún problema, y además usamos la fuerza del grupo para defendernos de otros grupos o incluso para atacar a otros grupos. Esto pasa no solo con la religión, sino también con las ideologías o con todo tipo de ideas que se puedan utilizar eso para distinguir y cohesionar grupos. Entonces, por lo que preguntabas, mercados libres, o sea, libertad en general, mercados libres, no solo mercados libres, sino sociedades libres. No basta con que haya una prosperidad económica, sino también tiene que haber un bienestar social. Por ejemplo, un homosexual no se sienta perseguido
no se sienta que la ley lo puede maltratar por el hecho de ser homosexual, o que las mujeres sean inferiores ante la ley. Todo tipo de... La libertad no debe ser solo económica. Entonces, libertad y ese mundo de libertad, junto con la razón, la observación científica, pues que se produzca ese tipo de avances técnicos y científicos que permitan que todos esos procesos productivos sean cada vez más eficientes y las sociedades pues tengan más conocimiento y puedan ser, si quieres, incluso más sabias. El liberalismo hace mucho hincapié en la libertad y el socialismo como contrapunto, ¿no? Hace más hincapié en la igualdad. Al parecer, cuando una aumenta, la otra disminuye, ¿no? Así que al final una sociedad debe priorizar una sobre la otra. Igual esto es una simplificación, ¿eh? Ahora me dices, pero es mi forma de verlo. ¿Por qué piensas que la libertad es un principio superior a la igualdad? Y obviamente si eres liberal, entiendo que es así. ¿Y por qué crees que hay que darle mayor prioridad o absoluta prioridad a la libertad sobre la igualdad? Es que la libertad se basa en un principio de igualdad. La libertad no es contraria a la igualdad, hay que aclarar a cuál. Es a la igualdad ante la ley, es decir, que nadie tenga privilegios, que no haya una serie de castas superiores y otros, digamos, oprimidos o que estén parasitados o que sean eso, castas inferiores, sino que las leyes tratan igual a todo el mundo. Y el estudio que he hecho yo de lo que es principios éticos, es decir, vale, si tú quieres leyes o normas, reglas que sean, por un lado, universales y simétricas, que eso quiere decir básicamente que sean iguales, que sean las mismas para todos, y que sean funcionales en el sentido de que funcionen, que sirvan para resolver, minimizar conflictos, que el grupo o la sociedad o el colectivo al que se apliquen simplemente prospere, resulta que la respuesta es las ideas de propiedad, libertad, no agresión. Lo que define el socialismo es que debe haber una igualdad de resultados, que si ve muchísima desigualdad, sospecha que ha habido algún tipo de injusticia y de hecho es que define la injusticia como desigualdad, que si hay alguien muy rico y otro muy pobre, ellos asumen o aseguran que es que el rico ha esclavizado al pobre o el rico se ha aprovechado, ha explotado al pobre, que los capitalistas, los emprendedores explotan a los trabajadores. Y eso, aunque es posible, no tiene por qué ser así. La economía y los mercados libres producen relaciones mutuamente ventajosas de cooperación y no de parasitismo o de explotación, ¿no? Entonces, aquí hay una crítica a esa... La crítica del socialismo a la desigualdad tenía sentido, digamos, cuando había castas privilegiadas, aristocracia, clero, pues o que no pagaban impuestos o que la ley se aplicaba de forma distinta a ellos, ¿no? Pero hoy día, se supone que al menos en teoría, luego quizá la aplicación práctica es distinta, la ley es igual para todos. Luego, que puede haber multimillonarios y gente muy pobre, ¿vale? Pero vamos a ver por qué lo son. ¿Esos multimillonarios han causado esa pobreza? Pues probablemente no. Los grandes multimillonarios de las compañías tecnológicas no han causado esa pobreza. Y los pobres muchas veces lo son porque viven en estados fallidos o en zonas donde hay violencia o no se les permite trabajar y comerciar con el resto del mundo. Luego ha avanzado todo el tema y ahora los socialistas, muchos dicen, bueno, pues que haya una cierta igualdad, pues si no de resultados, si no es total, pues vamos a reducir las desigualdades. Y hay muchos liberales que se apuntan a la igualdad de oportunidades. Y digo, bueno, esto suena muy bonito, pero al final, cuando tú das una oportunidad a alguien, es que se la has quitado a otro. No ves solo lo que das a unos, pero no lo que le quitas a otros. Si quieres dar igualdad de oportunidades de educación, de salud, de otras cosas, dices, eso requiere recursos. ¿Y esos recursos de dónde salen? Entonces, no te fijes solo en cómo se los das a alguien, sino que se los estás quitando a otros. Entonces, ahí estaría violando un principio de libertad y propiedad. Hay otra idea clave en todo esto que es la envidia, ¿no? Los que critican la desigualdad es porque tienen envidia de que haya gente muy rica, que haya tenido éxito y otros no, o es porque quieren simpatizar o ser simpáticos ellos, ser más, tienen lo que se llama sesgo de deseabilidad social, quieren caer bien a las masas, porque como multimillonarios hay muy pocos y el resto pues son más humildes o más clase media, tal, pues parece que suena más popular o populista decir, aquí hay demasiada desigualdad y hay que reducir toda esta desigualdad. No puede ser que Jeff Bezos o Elon Musk o Peter Thiel o toda esta gente tenga tantísimo dinero
y haya gente que pasa tantas necesidades, como si estuvieran causando las necesidades y no viendo que si se cargan o ponen dificultades a ese proceso de creación empresarial, pueden estar poniendo en peligro la creación de riqueza y cómo el capitalismo y los mercados libres han ido paliando el problema de la pobreza en los últimos decenios. Otra de las críticas, no sé si críticas, pero sí observaciones que a veces se le puede hacer al tema, a la idea de libertad, yo creo que desde el desconocimiento, pero bueno, quiero saber tu punto de vista, es cómo controlamos que la libertad no dañe a otros. Voy a ponerte un ejemplo. Yo me puedo comprar una moto que me encanta, hace un ruido infernal y a las 4 de la mañana voy con la moto a toda caña por la calle y voy despertando a los vecinos. Entonces yo puedo, cuando el vecino me pega un grito, yo le digo, oye, yo soy libre de coger mi moto, comprarme una moto y hacer lo que me dé la gana con ella. ¿Cómo se resuelven este tipo de ejemplos y otros más importantes, como pueden ser el de erosionar los recursos, el cambio climático, todo este tipo de cosas que es la desgracia de los comunes, ¿no? Creo que se les llama. ¿Cómo enfoca la ideología, sí, la ideología, no sé si la llamas ideología, pero bueno, ¿cómo enfoca la ideología liberal este problema que a mí me parece uno de los más graves y que quizá no tiene una sencilla solución? Yo creo que la solución ya está en las propias ideas de la libertad. Fíjate, yo siempre digo, libertad, propiedad, no agresión. Libertad en y con tu propiedad. Tu moto es tuya, pero digamos que toda la atmósfera y el aire que rodea tu moto y la casa del vecino, todas las calles, no son tuyas. Entonces, cuando todo ese ruido que sale de tu moto, del motor de tu moto, llega a las propiedades ajenas, está invadiendo las propiedades ajenas. Libertad, propiedad, no agresión. No agresión, a veces la gente igual lo interpreta como no puñetazos, o no cortes con un cuchillo, o claves un cuchillo, o no dispares balas contra otros, o no les quemes la casa. Esos son claramente agresiones, pero también son agresiones la contaminación, y uno de los tipos de contaminación claros es la contaminación acústica. Entonces, ahí tienes derecho, los principios de libertad tienen una segunda capa y es qué hacer cuando se viola la libertad, cuando se viola la propiedad, cuando se cometen agresiones. Pues la idea es que tú tienes derecho a defenderte de esas agresiones y a exigir justicia, a exigir que te compensen por esas agresiones y a exigir que esas agresiones paren. Y las ideas de libertad no son ingenuas y estas ideas ya las han tenido en cuenta. Entonces, la contaminación en el liberalismo no está permitida, salvo que el que recibe la contaminación la acepte y luego la controle y la limite a su propiedad, que eso sería básicamente un basurero. Tú quieres instalar un basurero en tu propiedad, vale, pero que no haya externalidades, que no salgan malos olores, porque los malos olores también son claramente una agresión, y el que no crea que son una agresión, que le pongan a vivir al lado de un basurero con toda la peste que puede echar y que diga, no, yo no me considero agredido. Claro, lo que ocurre ahí es que hay zonas que no son propiedad de nadie, ¿no? Cuando yo cojo y tiro algo al mar, por ejemplo, hay partes del mar incluso que no son de ningún estado. Desde el punto de vista práctico, Francisco, bueno, Paco, ¿cómo podemos solucionar estos? O sea, porque yo entiendo que hay una parte muy teórica de las ideas liberales que a mí me encaja en general muy bien, pero claro, cuando quieres llevar algunas cosas a la práctica, a veces parece que es más fácil que haya un Estado que se ocupe de esas cosas, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sobre que puede ser posible, puede ser que sea necesario un Estado que se ocupe de esas cosas, vale, pero que eso no va contra las ideas liberales si el Estado se limitara a ocuparse de esas cosas y lo hiciera bien. Y lo hiciera de forma respetuosa de los derechos de propiedad, digamos, de sus ciudadanos. O sea, que ese Estado fuera realmente resultado del consentimiento de sus miembros, de sus ciudadanos, de los gobernados, que han decidido ponerse de acuerdo para resolver un problema de externalidades negativas y gestionar la acción colectiva. Entonces, sobre que hay cosas que no son propiedad de nadie. El problema es que todo lo que hay que hacer es privatizarlas, definir derechos de propiedad, y de esto no solo hay ideas abstractas, no podemos entrar aquí porque entonces nos iríamos a horas y horas de entrevista, pero hay cantidad de estudios de cómo se han resuelto problemas de externalidades negativas privatizando cosas, aclarando cuáles son los derechos de propiedad y viendo cómo los dueños se ocupan de que su propiedad esté en buen estado y que no se la invadan o que no se la contaminen. En cosas que no se pueden privatizar o que no se pueden o que son muy difíciles de privatizar a título individual, puede haber comunes.
¿eh? Pero esos comunes no son comunes universales, es decir, no son comunes decir todo es de todos, sino cosas con cierta limitación espacial, geográfica o funcional son propiedad no de un individuo, sino de un común. Por ejemplo, un bosque. Un bosque puede ser propiedad, pues, de los vecinos del pueblo cercano. Pero ahí está claro que es el bosque lo que es propiedad y no más cosas, y solo de ese pueblo cercano y no de otro pueblo que esté a miles de kilómetros que pintan ellos en la gestión de ese bosque. Y aquí hay una pensadora, que es Elinor Ostrom, Premio Nobel de Economía, que es muy interesante, porque ella ha descubierto que hay principios de gobierno de los comunes que se parecen mucho a las ideas liberales. Es decir, debe haber reglas para gestionar esos comunes, esas reglas deben estar claras, los propietarios o los miembros de ese común deben participar en la formación de esas reglas, a los agresores de esas reglas se les debe castigar rápido, se les debe castigar proporcionalmente con sentido común. Son como hasta 10 principios. Insisto, una autora interesantísima que es Elinor Ostrom. No hay necesariamente esa tragedia de los comunes que si algo se deja en común todo el mundo va a abusar de ello. La respuesta a los conflictos, a los problemas es reglas, y lo clave es que esas reglas sean las acertadas y que ese común no se expanda como parece que quieren los colectivistas, a que al final hay que hacerlo común todo, colectivizarlo todo y que todo sea de todos, como cuando dicen, es que todas las riquezas de la tierra son de todos. Dices, esto es una gilipollez, con perdón, esto es absurdo. La idea de propiedad surge precisamente para focalizar, para localizar el control, para que haya una persona con interés y conocimiento que gestione eso, que lo desarrolle, que luego intercambie si quiere con otros, sin caer en el problema de que si todo es de todos, al final nada es de nadie y aquello es imposible ponerse de acuerdo por problemas de información y problemas de incentivos, y aquello es imposible de gestionarlo bien. Ese es el problema final de la imposibilidad del socialismo. Mira, tenemos un seguidor de Twitter que se llama Bitcoiner que nos pregunta algo muy relacionado con esto, que dice, ¿son las libertades individuales la solución absoluta para todos los problemas? ¿Nos puede interesar como colectivo restringir alguna? Y pone algunos ejemplos, armas letales, drogas duras, azúcar. Es muy gracioso que mezcle el azúcar con las armas letales y las drogas duras, pero ¿tú cómo lo ves? Lo primero, de nuevo, fíjate que la palabra dice libertad absoluta. La libertad tiene límites. La libertad del liberalismo es absoluta solo dentro de tu propiedad, en y con tu propiedad. No puedes invadir la ajena. Luego, en el momento en que creas una externalidad negativa, estás produciendo una agresión, y la propia ideología de la libertad ya dice que aquello se puede frenar, que es perfectamente legítimo utilizar la fuerza, la violencia para parar eso. Luego, tú tienes un derecho de defensa. Entonces, un derecho de defensa quiere decir que no tienes que esperar, digamos, a que una agresión se cometa, sino que mientras se está cometiendo la puedes parar, y que incluso si el peligro es claro y inminente de que se produzca, pues también puedes hacer algo. Entonces, cuando la gente habla de armas, dice, claro, es que ¿qué pasa si mi vecino está armado, tiene cañones, tiene tanques, tiene armas nucleares? ¿Qué tengo que esperar a que me bombardee para defenderme? Entonces puede ser demasiado tarde. Entonces aquí hay el debate también muy interesante de qué hacer en estos casos, cuándo hay un derecho de defensa. No lo vamos a resolver ahora porque no tiene una solución clara. Simplemente conviene exigir, oiga, igual hay gente que tiene armas, porque es muy ingenuo pensar que en el mundo todos vayamos a estar desarmados y vayamos a ser felices y en armonía. Eso es un equilibrio inestable, porque evolutivamente inestable, porque en el momento en que uno se arma, se merienda a todos los demás que han decidido no armarse. Luego tiene sentido desarrollar una cierta capacidad defensiva. Entonces, la clave el problema es distinguir cómo consigues o cómo diferencias una capacidad defensiva de una capacidad agresiva y cómo te defiendes contra la agresiva. Luego hay el problema de las tentaciones y de todos los sesgos que tiene el ser humano, o los mecanismos psicológicos que pueden acabar haciéndote daño si, no sé cómo expresar esto, si dejamos que decidas libremente, porque el azúcar está tan rico que al final vas a comer demasiado azúcar y vas a engordar o vas a desarrollar una diabetes. Lo mismo con cantidad de decisiones. No vas a hacer ejercicio y tu salud va a empeorar, o no vas a ahorrar para tu jubilación. Entonces hay gente que quiere intervenir y no debemos dejar que la gente sea tan libre, sino que debemos intervenir. Entonces aquí la pregunta es, un momento, si la gente son todos así, ¿quién es más sabio o tiene más capacidad de control para dirigir la vida de los demás? ¿Y cómo los identificamos? Luego, si tú estás constantemente interviniendo sobre la vida de los demás,
no estás dejando que aprendan por su propia experiencia, no estás dejando que cometan errores y aprendan de ellos. Y luego hay maneras de influir sobre los demás que son compatibles con la libertad. La libertad no quiere decir aíslate en tu burbuja y no interfieras sobre los demás. O sea, no interfieras, no interacciones con los demás, no te relaciones con ellos, no intentes influir sobre ellos. La libertad lo que dice es no a las relaciones coactivas, violencias basadas en la fuerza, en la imposición. Pero tú puedes usar la palabra y la razón para persuadirles de que ahí tienen problemas. Y estos se han desarrollado, por ejemplo, relaciones o contratos que tú dices, bueno, tú puedes tener una tentación y eres consciente de ella. Entonces, a otro le dices, oye, si como demasiado azúcar o no voy al gimnasio, te voy a pagar una multa. Y eso voluntariamente uno acepta restringir su libertad futura por su propio bien. Entonces ya el otro sí que tiene un derecho a interferir. Entonces tú puedes voluntariamente promover todos estos mecanismos para intentar mejorar la vida de los demás. Siempre con cuidado, también con humildad, decir, oye, a ver si estoy metiendo la pata, a ver si todas estas prohibiciones o todas estas intervenciones que quiero establecer solo veo parte de los resultados o me los imagino y luego igual crean consecuencias imprevistas o no deseadas. Algunos tienen la creencia de que el liberalismo se desentiende un poco de los más pobres, de los más necesitados. No es mi creencia, pero sí que es verdad que es algo que oigo constantemente por ahí, ¿no? Y de hecho, Juan Ramón Rayo, que es un liberal, un economista liberal muy conocido, he oído varias veces cómo públicamente dicen básicamente que quieren que los pobres mueran de hambre. Me hace mucha gracia porque es muy buena gente, Rayo, y me parece, me llama la atención, ¿no? O sea, yo creo que no es así, pero ¿qué tienes que decir contra esa idea que está muy arraigada en parte de la sociedad? ¿Y alguna razón habrá para que haya arraigado de esa manera tan profunda? Las ideas liberales yo creo que son correctas en que describen el mundo como es y además en que si se aplican, el mundo va mejor. Pero el mundo no es liberal. ¿Y por qué no lo es? En buena medida porque hay muchísimos intereses creados. Y también porque hay muchísimas ideas de gente que las ha absorbido de pequeño y, como hemos dicho antes, que describen a su grupo y que debe mantener su fidelidad a ellas. Entonces, por ejemplo, los grupos comunistas, ¿no? O los grupos ultraconservadores. Pues el liberalismo va contra todos ellos. ¿Esta gente qué va a hacer? ¿Reconocer, digamos, sus errores y hacerse liberales? Probablemente no, porque perderían todas esas ventajas o todos esos intereses que ahora tienen y además si lo hicieran individualmente el resto del grupo se les echaría encima. Entonces, necesitan atacar al liberalismo como sea. Y una de las formas de atacarlos es atribuir malas intenciones, decir que los liberales somos insensibles, somos unos hijos de puta, no nos importan los pobres, o absurdos ridículos como que quieren que se mueran. Es que hay gente que hace el imbécil cada vez que dice esto, dice, pero ¿cómo puede querer que le tomen en serio? Simplemente con el truco tan idiota de decir, es que sois malvados. Dice, por favor, el liberalismo, de nuevo, lo único que dice es libertad, propiedad, no agresión. Si tú no agredes a un pobre y dejas que ese pobre construya a partir de la poca propiedad que tenga inicialmente, quizá su propio cuerpo y su propia capacidad de trabajo, la economía y la historia demuestran que los países o los individuos van saliendo de la pobreza cuando les dejan. Además, de hecho, si intentas aliviar esa pobreza de formas paternalistas o intervencionistas, probablemente crees relaciones de dependencia o probablemente metas la pata y te equivoques. Entonces, de nuevo, los mercados libres, aunque aparentemente solo benefician a los ricos, eso es falso. Esa gente que llega a ser rica en un mercado libre es porque ha servido a otros. Y algunos otros de los que sirven, no solo esos multimillonarios, sino los mercados en general, es a los pobres. Y de nuevo, ¿tú quieres ayudar a los pobres? Pues primero, empieza ayudándoles tú, no solo como bocazas diciendo, hay que ayudar a los pobres, sino haz algo, pon tu dinero, pon tus recursos. Que no quieres hacerlo solo, asóciate con otros, pero no utilices la fuerza, la violencia para robarle recursos a otros y como hay este pobre ahí y tú eres rico, te voy a quitar la riqueza para resolver el problema, porque entonces estás siendo violento. Entonces vas a encontrarte con la resistencia y el resentimiento de aquellos a los que les robas. Y en los pobres al final es que puedes crear dependencia. Y luego, los seres humanos no solo somos, digamos, criaturas de mercado,
ni estamos atomizados como se caricaturiza el liberalismo. No, no, no. Los seres humanos queremos tener relaciones con otros, pero queremos que esas relaciones sean libres o voluntarias. Entonces, algo que hay en el corazón, en los sentimientos de la mayoría de los seres humanos es empatía. Sientes cuando los demás sufren y quieres ayudarles. Y la gente que puede tiende a hacerlo. Sí, ¿crees que hay alguna excepción en la cual el Estado deba intervenir y deba ayudar a los más necesitados? Dicho de otra manera, ¿ves alguna justificación para cierto estado del bienestar o red? No, porque, vamos a ver, el Estado como gestor de bienes comunes o como, de nuevo, gestor de problemas de decisión colectiva puede tener cierto sentido para temas de defensa y de orden interno, orden civil. Y de nuevo, gestión de bienes comunes como ciertas calles, plazas, carreteras, quizá alcantarillado, cosas así, ¿no? O hemos visto ahora con el tema de la pandemia cosas como las vacunas. Podríamos discutir dónde está el límite o no, pero va por ahí. Pero de nuevo, la ayuda mutua y la ayuda a los necesitados, esa es perfectamente posible realizarla en la sociedad civil. Y lo ha demostrado en la historia siempre. Puedes leer literatura de lo que es las fraternidades, las asociaciones, las hermandades, o las organizaciones de beneficencia, de caridad, cómo han existido. El problema es que el Estado se ha cepillado todo eso y se ha quedado casi con el monopolio de toda esa ayuda. Y entonces ahora se habla de servicios sociales, de estado de bienestar, y todo se le pone el adjetivo social cuando habría que poner el adjetivo estatal en vez de social. Porque eso no surge de la sociedad o de la sociedad civil, sino que surge del Estado. Entonces, yo creo que al revés, tenemos un problema actual y es que el hecho de que el Estado controle todo eso está inhibiendo, está expulsando a la sociedad civil de todos esos ámbitos. La gente ya dice, bueno, yo ya pago impuestos, con la barbaridad de impuestos que pago, ¿cómo quieres que además me ocupe de más cosas? Vamos a otro tema que sé que conoces bien y te gusta, que es el de la economía. Em, la primera pregunta que te lanzo ¿es la economía una ciencia rigurosa? ¿Dónde la colocarías en comparación con otras? Porque tiene bastante mala prensa. Yo creo que sobre todo desde la gran crisis de 2008 la economía pasó a estar, digamos, en la boca de todos, pero también en la boca en muy mal sentido de la palabra, ¿no? ¿Y hasta qué punto podemos hablar con rigor científico de que hay una medida económica mejor que otra, por ejemplo? Porque esto es algo, hay muchas discusiones en política sobre temas económicos, pero rara vez oigo que nadie aluda a un estudio científico, comparativo o alguna cosa por el estilo. ¿Qué opinas? Bueno, en ciencias humanas mucha gente considera que la economía es la reina de las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque utiliza matemáticas, modelos matemáticos y observaciones, datos empíricos, mientras que otras se dedican a hablar y a dar discursos y a moralizar. Pero la economía se supone que es ciencia positiva, en el sentido de que es descriptiva, y a veces da recetas, pero recetas, digamos, consecuencialistas o utilitaristas, en el sentido, si usted quiere esto, mi receta como experto es que aplique estas medidas o estas políticas. Es verdad que la economía, entre mucha gente, tiene mala prensa, pero quizá porque no le gustan sus recetas. De nuevo, todo el mundo de los intereses creados o todo el mundo de la gente que no sabe economía, que no sabe nada de economía y que dice unas tonterías bestiales. Yo reconozco que hace 30 años o 25 años fuera no tenía ni pajolera idea de economía, pero ni idea. Pero no, nunca se me habría ocurrido decir estos economistas son todos idiotas y vaya barbaridades que dicen, pero si no sabía lo que decían, o sea, no, yo no sabía qué eran todos esos conceptos económicos, yo no sabía ni definir la ciencia económica, no lo sabía. Pues hombre, cuando vas aprendiendo, vas viendo que hay una diferencia enorme entre la gente que sabe economía y la que no. Si sabes economía, puedes entender el mundo. Luego hay un problema grave, es qué saber economía, cuando en economía hay escuelas que dicen cosas contrarias o contradictorias. Y entonces ahí ya entras en el debate, en la discusión e intentas ilustrar a los demás. Yo creo que los austríacos tienen grandes fortalezas al partir de la acción humana intencional, e ir construyéndolo todo poco a poco y basándose luego en ideas hayekianas de órdenes espontáneos, órdenes emergentes, y el problema de la información y el problema de los incentivos. Pero tienen debilidades que se niegan a medir, a observar, a experimentar, y para algunas cosas es necesario, no te queda más remedio. Lo que puedes
aprender o lo que puedes deducir a partir de axiomas es relativamente poco o son cosas demasiado vagas, demasiado imprecisas. Luego, para comprender la realidad necesitas ir a detalles para los cuales hay que observar y quizá experimentar y utilizar datos. Los neoclásicos positivistas, que podríamos decir que son los que dominan actualmente entre una mezcla entre neo-keynesianos y chicagos, a veces se basan demasiado alegremente en los datos y demasiado alegremente en modelos teóricos, y ahí es la crítica en intentar que estos modelos sean, que estos investigadores sean más humildes y reconozcan las limitaciones de sus modelos. Por ejemplo, la crisis financiera de 2008 demostró que muchos economistas no sabían nada de finanzas o tenían una idea de los bancos y las finanzas totalmente irreales, como que esto es un sector perfecto que nunca dará problemas y si da problemas ya se corregirá él solo. Por eso insisto muchísimo a la hora de intentar que la gente aprenda economía, que aprenda algo de banca y de teoría monetaria, banca y finanzas, porque es un sector crucial que muchos economistas no dominan o que dicen auténticas barbaridades. Yo, el tema de la teoría monetaria, sí, no te voy a hacer ninguna pregunta porque es un tema bastante complejo, ¿no? Yo he escuchado, he leído un poquito, pero me da la sensación de que es un tema de estos tan antiintuitivos y tan complejos que hay muy poca gente, igual economistas incluidos, que realmente lo entiendan. Yo, más que es posible, pero más que eso creo que hay mucha gente que cree que lo entiende y se basa en malentendidos. Sobre el dinero, yo es que doy una definición del dinero muy básica, que es el mejor invariante de valor de una economía, porque a partir de ella lo puedes construir todo, ver cómo cumple las funciones de medio de intercambio indirecto, depósito de valor o atesoramiento y unidad de cuenta, y luego ir construyendo todo a partir de ahí, dinero, sustitutos monetarios, utilizar deuda como eso, como dinero en sentido extenso, todo lo demás, esto ya es para otras charlas, pero es verdad que si metes la pata o te lo explican mal, en un concepto básico todo lo demás se va a caer. Hay gente que insiste en que todo el dinero es deuda y entonces ahí no van a entender nada. O que demonizan al dinero mercancía. Hay gente que insiste en que monetizar la deuda es como pecado, es como una aberración. Todo el mundo de los 100%istas de la escuela austriaca, que es para mi juicio, es una vergüenza de la escuela austriaca y una acumulación de errores detrás de otra. Gente brillantísima como Rothbard, Hoppe o Huerta de Soto cometen unas pifias que a mi juicio es que son vergonzosas y que los descalifican. Dices, esta gente no solo comete estos errores, sino que son incapaces de corregirlos. Luego, yo creo que el dinero es posible entenderlo bien y el problema es que hay gente que se empeña en mantener un error y, claro, todo el sistema que construyen al final es un desastre. Mira, Murciano IF 2025 Random, que es el nombre del de Twitter, que nos ha puesto una pregunta para ti, dice, la pérdida de poder adquisitivo que se ha dado en la clase media occidental desde el siglo pasado hasta ahora, ¿a qué es debida? ¿Es la impresión monetaria el principal motivo? Lo saco esta pregunta porque tiene relación con lo que estábamos hablando. Primero es que no tengo clara que haya habido pérdida, es que no, repito, que ha habido una Sí, cosa es la pérdida pérdida de de poder poder adquisitivo. adquisitivo en la clase media occidental, entiendo, en Pero Estados Unidos, es que no Europa. estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Esto se repite muchísimo. Y entonces yo suelo decir, un momento, me estáis diciendo una cosa que debería tener una base empírica. A ver dónde están los datos. Y vamos al estudio. Mi especialidad, yo lo reconozco, no son los datos y los estudios empíricos. Eso, por ejemplo, Juan Ramón Rayo lo lleva muy bien, o gente como Domingo Soriano también lo lleva muy bien. Yo no tengo tiempo de todo y yo no te lo sabría buscar y yo no podría darte las referencias de esos estudios porque, lo siento, no es mi especialidad. Pero sí que leo lo que dice esta otra gente y digo, es que esto es falso, que no es cierto que la clase media viva peor que hace 20 años. De hecho, gran parte de la clase media vive mejor, lo que pasa es que se han pasado a la clase alta. Es decir, hay análisis estáticos que en vez de mirar personas y cómo van evolucionando a lo largo de su vida, que suelen ir de más pobres a más ricos por cómo vas acumulando capital, no solo capital físico y capital financiero, sino también capital individual, digamos, de tus capacidades profesionales, los individuos tienden a prosperar. Las clases ya es más difícil ver dónde está la clase media ahora comparada con dónde estaba hace 20 años, dónde estaba hace 50 años, dónde estaba hace 100 años, pero eso tampoco es cierto que toda la clase se haya empobrecido. Luego, hay gente que quiere culpar de ese presunto, que insisto que es falso, a la depreciación monetaria. La depreciación monetaria
Si es lenta, lo que hace es que la moneda vaya perdiendo poder adquisitivo, eso lentamente, como cuando se pone el ejemplo del dólar, ha perdido el 95% de su poder adquisitivo en 100 años, ¿vale? Pero si ese proceso es lento, los salarios, ¿no? La gente no se queda esperando, bueno, a mí me da igual, voy a seguir cobrando lo mismo, ¿no? Pues están los sindicatos constantemente, oiga, actualícennos esto al IPC, ¿eh? ¿Cómo se dice? Indexarlo, indéxenlo al IPC. Si el poder adquisitivo, si los precios suben, que nuestros salarios suban al menos lo mismo. El deterioro de la moneda crea todo tipo de problemas económicos y financieros, pero no tiene por qué crear el que la gente se empobrezca. Hay gente que dice, claro, pero es que todo este envilecimiento monetario y las manipulaciones crediticias, bancarias, financieras son para favorecer a la clase rica, que es la que tiene activos financieros y mediante estas manipulaciones se aprovechan y entran en bolsa y se enriquecen aún más. Esto podríamos discutirlo, pero de nuevo ahí tendríamos que entrar en mucha profundidad con datos y profundidad teórica. Mira, vamos a dar un viraje hacia la parte de la ética, que es un tema que tenemos en común. Para mí me interesa muchísimo, porque muchas veces a los que nos gusta la ciencia nos centramos mucho en la parte descriptiva y nos olvidamos un poco de las consecuencias. Yo sé que tú no lo haces porque tienes muchas charlas que me parecen muy interesantes. Yo recomiendo desde aquí que le busquéis en YouTube sobre temas éticos. Y yo te quiero hacer una pregunta como muy, muy general, ¿no? Y es que históricamente la ética ha sido territorio de la religión y de la filosofía principalmente, ¿no? Pero últimamente yo cada vez tengo la sensación de que los científicos están metiendo más la cabeza ahí y hay quien no le gusta, hay quien dice que los científicos se deben dedicar a hacer experimentos y a describir el mundo. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que los científicos tienen algo que decir sobre la ética o no? ¿O son unos intrusos? Yo creo que sí tienen algo que decir, de hecho lo están diciendo, pero a veces lo dicen de forma bastante ingenua. Por ejemplo, un ejemplo típico es Sam Harris. Sam Harris tiene un libro que se llama The Moral Landscape, no sé si está traducido, El paisaje moral, en que utiliza los principios de psicología y sociología y una idea moral que es el utilitarismo para al final deducir una ética relativamente liberal, pero también redistribucionista, ¿no? Es decir, bueno, siempre hay que darles dinero a los más pobres porque son los que tendrán más utilidad y el utilitarismo dice que tenemos que incrementar la utilidad o el bienestar general. Y dice, vale, ciertos que apliquéis principios científicos a la ética no me parece mal cuando la alternativa es, digamos, superstición religiosa y creencias religiosas absurdas o filosofía, que la filosofía lo puede hacer relativamente bien, pero de nuevo en la filosofía tenemos escuelas que dicen cosas contradictorias y no se ponen de acuerdo, entonces habría que ver qué en concreto. La ética yo creo que incluye tres conceptos a grandes rasgos. Valoraciones o valores, normas, reglas, leyes y virtudes. Virtudes y vicios por un lado. Hay como esos tres tipos de letras, esos tres tipos o tres ámbitos dentro de la ética. Según cómo entendamos las valoraciones, qué es bueno y qué es malo, qué es mejor, qué es peor, las valoraciones en el fondo son subjetivas y relativas, porque las cosas son buenas para alguien o para algo, y en ese para algo ya podríamos decir que puede haber una valoración técnica de que algo es mejor, como que es una mejor herramienta. Entonces eso podría no ser subjetivo, sino tener más características de objetividad, pero entonces ya no sé si estaríamos hablando de ética, sino de economía o sociología, de la utilidad de algo para otra cosa. ¿eh? Luego, es que la palabra valores se usa mucho en ética, pero la gente no suele definirla o no suele aclarar en qué sentido lo está usando. Y mucha gente habla de los valores de una sociedad y quiere decir, sí, las valoraciones, lo que valoran, lo que consideran bueno, lo que consideran malo, pero también se está refiriendo a las reglas, las normas, los principios formales o informales de una sociedad. Y ahí es donde suelo entrar yo y decir, pues vamos a estudiar las normas, vamos a estudiar las reglas. Y lo que te comentaba antes, si la ética tiene aspiraciones de universalidad, yo le añado la simetría, y luego por otro lado le añadimos nociones de consecuencialismo, utilitarismo, que esto es la parte que yo llamo funcionalidad, resulta que podemos construir una ética que cumpla todas esas características y a mí me sale simplemente examinando todas las alternativas posibles y rechazando las que no funcionan y quedándote con las que sí, pues las ideas de libertad, propiedad privada, no agresión, contratos. Y luego el ámbito de las virtudes es un poco la ética aristotélica, que muchos conservadores ahora insisten en que hay que revivir porque la gente está perdiendo los valores o perdiendo las virtudes y que una sociedad no puede subsistir si sus ciudadanos no son virtuosos.
Entonces, en ese sentido, la ciencia puede apoyar a algo explicando en qué consiste la naturaleza humana, individual y social, pero reconociendo que hay un límite. Si la ética habla de deber ser, reconocer esta limitación de podemos partir del ser, de lo descriptivo, al deber ser, a lo prescriptivo. Mi idea es que no, o no sin más. Sí que puedes hacerlo si exiges ciertas cosas. Y de hecho, es lo que estaba intentando explicar. Yo digo, voy a construir una ética con estos requisitos. Estoy añadiendo esto más. Con estos requisitos. Que esas normas sean universales, simétricas y funcionales. Y ahora, estudio cómo es la naturaleza humana, cómo es la naturaleza de las relaciones sociales, todas las posibilidades, y me sale ese resultado. Me he basado en conocimiento científico, pero no solo en conocimiento científico. Muy interesante. La verdad es que muy, muy interesante este tema. ¿Crees que llegará algún momento en el que este círculo moral, que a día de hoy lo tenemos en la familia, los amigos, incluso hay gente que lo puede tener, ¿no?, entre la gente de su propia comunidad, pero que incluya también a otros seres como pueden ser los animales o incluso a las propias máquinas o los algoritmos, cuando alcancen un nivel de complejidad tal que sean indistinguibles de los seres humanos? Es una tendencia histórica general que han estudiado psicólogos morales y filósofos morales, que es lo que llama la ampliación del círculo moral. Por ejemplo, Peter Singer ha trabajado sobre esto y gente como Jonathan Haidt. Cada vez consideramos a más gentes dignas de respeto moral y los incluimos dentro de ese grupo que es protegido por la moral. Ahora, por ejemplo, se está ampliando, aunque es curioso, por unos lados se reduce o no está claro si se amplía o no, por ejemplo, el nasciturus, el embrión o el cigoto, ya es un ser humano, persona que merece derechos y que tiene dignidad o no. Esperamos a que tenga cierto desarrollo de su sistema nervioso, de su cognición y de su capacidad, de su sensibilidad. Hay un movimiento en defensa de los derechos de los animales, que yo en cierta parte apoyo y en cierta parte creo que tienen problemas de fundamentación. Pero si basamos algo que no comentaba antes, dices, ¿sobre quién se aplica todo este mundo de la ética? Digo, sobre sujetos que tienen capacidad de entender qué es la ética. Entonces, requiere cierto nivel cognitivo, además de cierta sensibilidad para tener intereses y tener la posibilidad de sufrir conflictos, sufrir posibles agresiones o conflictos de intereses. Entonces, las máquinas en este momento, lo que llamamos máquinas, porque la gente que me sigue sabe que digo que los seres vivos somos agentes autónomos, autopoéticos, y como agentes somos máquinas, en el sentido de que somos sistemas físicos que desarrollamos trabajo, utilizamos energía, luego somos máquinas, porque somos máquinas orgánicas que nos autoproducimos y somos máquinas con intereses, con sensibilidad, y somos máquinas que en el caso de los seres humanos hemos desarrollado todo el ámbito de la cultura y todo el ámbito de la moral y los derechos. Las máquinas normalitas hasta ahora, como un coche, una lavadora, pues no tienen esas cosas, pero en la medida en que las vayamos haciendo inteligentes o ellas vayan evolucionando por distintos procesos posibles evolutivos, pues quizá algún día sean lo suficientemente inteligentes y tengan la sensibilidad como para incluirlas en nuestro círculo moral. Lo mismo puede pasar con extraterrestres. Los descubrimos, digamos, decir, bueno, como no sois seres humanos y la ética es solo para seres humanos, no os consideramos dignos y os esclavizamos o os ignoramos. Luego, creo que sí, eventualmente eso llegará. ¿Cuándo? Eso es otro problema. Ya. Bueno, a mí me encantaría estar vivo para poder observar esas disyuntivas, porque es muy interesante. Vamos a terminar con 3 preguntas que suelo hacer. La primera es, ¿cómo puedo ser un poco más sabio cada día? Leyendo mucho, interactuando con otros y luego reconociendo tus propias limitaciones y no aferrándote a las cosas, no enamorándote de tus ideas e insistiendo en que forman parte de ti y de tu personalidad. A veces no, ser más sabio no consiste en añadir más conocimiento, sino en quitar cosas que te obstaculizaban, que te empeñabas. Esto tiene que ser así. Yo suelo decir que yo era 100%ista, yo fui de los grandes, digamos, grandes, acérrimos 100%istas, al mismo tiempo que reconocía que yo no sabía de teoría monetaria, bancaria, finanzas. En el momento que aprendí dije, pues todo esto que yo creía tengo que barrerlo. Yo ahora soy crítico, yo intento analizar científicamente el fenómeno religioso, pero yo en ese momento fui creyente religioso, entonces recuerdo
que el proceso de hacerme ateo no fue fácil y te ibas planteando, ¿seré capaz de dejar de creer esto? Ostras, pues esto no encaja, no soy yo, o sea, no es lo mismo que he sentido siempre o que he creído siempre. ¿Y qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mis amigos? También dices ser más sabio. Ser más sabio, la palabra sabio es muy difícil de definir. En algunos contextos, ser más sabio quizá necesite ciertos mecanismos de autoengaño para poder sobrevivir en la sociedad, ¿no? Esto, insisto, hay ciertos engaños y autoengaños que se comparten por ser necesarios para la cohesión social y para la convivencia, y a veces porque funcionan. Ahora estoy leyendo un libro acerca de por qué la gente miente tanto y se engaña tanto, y una de las razones es que los efectos placebo funcionan. Y existen curanderos y chamanes en muchas culturas que algunos pueden ser estafadores, pero otros pueden ser decir, yo soy consciente de que esto es un engaño, pero resulta que esto es un engaño que funciona, luego me lo tengo que creer o yo tengo que hacer estos rituales porque a la gente le tranquilizan. El que estaba enfermo y no tenemos otra manera de curarlo, pero si conseguimos que psicológicamente evolucione o cambie, es probable que se sienta mejor. Esto no es una llamada a las terapias alternativas o a la pseudomedicina y a todo esto, no, pero simplemente hay que reconocer, insisto, que es que los placebos funcionan y hay estudios científicos de que ciertos placebos funcionan y los placebos se basan en el engaño. Sí, sí, completamente. Y en medicina se utilizan los placebos. Mm. Unas veces conscientemente, otras veces inconscientemente, pero los impactos del placebo son muy importantes. ¿Cuáles crees que son los 3 principios perdurables? Es decir, que nos valen ahora y nos valdrán dentro de un milenio y nos han valido en los últimos milenios y que dirigen el mundo, que tienen más peso en el mundo. Esta pregunta es muy difícil. Cuando la vi que me la pasaste dije, aparte, ¿qué significa principios que dirigen el mundo? Principios, A nivel, fundamentos, fíjate, cosas. a nivel hiperabstracto, yo suelo decirle a la gente que piense, si quiere, ideas abstractas que le pueden, que creo que no se habla de ellas lo suficiente, que creo que son importantes, es primero un principio de estabilidad, supervivencia, Ujú. un principio de reproducción, evolución y un principio de asociación. ¿Por qué existen cosas y por qué no existen otras cosas? Pues quizá, ¿no? Bueno, porque tienen una estabilidad interna o una consistencia. Luego pregúntate, ¿por qué ciertas cosas siguen existiendo y por qué otras cosas se destruyen, se autodestruyen o las destruye el entorno? Luego, además de simplemente existir, sobrevivir o ser destruidas, hay cosas que se reproducen, que hacen copias de sí mismas o se autoproducen. Pues eso ya genera otro tipo de dinámicas también tremendamente interesantes que cambian el mundo. Es cuando aparecen los seres vivos, pues antes de la materia viva, la materia inerte no se autoproducía ni se reproducía. Pues la vida es un cambio brutal y esta idea de autoproducción, que además si te fijas aquí es otro principio, pero ya te he dicho 3, habría que meter otro. El principio de autorreferencia, de reflexividad, ¿eh? O de recursividad. Hay cosas que se apuntan a sí mismas o se refieren a sí mismas y es muy diferente eso que simplemente apuntar a otra cosa o referirse a otra cosa o simplemente no referirse a nada. Y luego el principio de asociación es la unión hace la fuerza o la unión también permite compensar accidentes y hoy por ti, mañana por mí. Si tú me ayudas hoy, mañana te ayudo yo. Si yo estuviera solo, hay ciertas cosas que no podría hacer o que si me pasara una catástrofe es mi final, mientras que si tengo un amigo, un compañero, alguien que me pueda ayudar, pues la realidad es muy diferente. Entonces yo creo que estos 3 principios te ayudan a entender muchísimas cosas del mundo, no solo el mundo inerte, sino también del mundo biológico y del mundo social. Muy, muy interesante. Vale, ya para terminar, me gustaría que me recomiendes a 3 personas que te gustaría que entrevistase próximamente en Polímatas. Uy, pero, bueno, españoles supongo, o al menos que Bueno, hablen que puedan español. hablar, sí, que puedan hablar español, porque si no va a ser un Sí, poco bueno, no lo sé. complicado. Hombre, yo creo que interesante siempre, ya es muy conocido, Juan Ramón Rayo, trata temas parecidos a los míos en temas de economía y ética. Luego también a mí me gusta mucho Domingo Soriano de las cosas de las que habla de economía, me parece que se informa muy bien. Y un tercero, a ver quién te digo.
Ay, los dos son del Juan de Mariana. Estoy pensando alguien que no sea del Juan de Mariana. Hay gente que es muy popular, pero por decirte algún nombre más. No sé, Óscar Vara, por ejemplo, si no has contactado con él, No. es de aquellos que me gustaría tener más tiempo para hablar con él, y tiene una página web, un proyecto que se llama no me acuerdo, poligenómicos o geopolinómicos o algo así como economía, pero también geoestrategia y política a nivel internacional, y que son detalles, son cosas que yo ignoro o que de las que sé relativamente poco, y creo que puede ser interesante que alguien las presente. Entonces ahí tienes 3 nombres que creo que pueden Muy ser. bien, muy interesantes. Pues oye, Paco, muchas gracias por aceptar la entrevista. Ha sido un auténtico placer. Gracias, Val. Gracias por el interés. Bueno, Polímata, pues espero que te haya gustado la entrevista. Yo la he disfrutado mucho, como siempre, con estos invitados de lujo, pues no podía ser menos. La próxima semana voy a seguir con la serie de conflicto entre genes y cultura, y haré un capítulo especial sobre la evolución cultural, que es un tema que me va a llevar probablemente un par de capítulos porque es un tema largo. Ya hoy en la entrevista con Paco hemos comentado algunos temas relacionados. De hecho, Joseph Henrich, que es uno de los autores que ha comentado Paco en la entrevista, es una de las personas que yo he estudiado en profundidad para hacer el próximo capítulo. Así que si no te lo quieres perder, suscríbete a la newsletter de Píldoras de Sabiduría, entra en polímatas.com y me dejas tu correo. Venga, nos vemos pronto. Un saludo.